continuación les mostraré cómo realizar gráficas de una función, ¿verdad? Lo cual se complementa con lo que ya hemos estudiado a partir de diferentes tipos de datos que nos den. En este caso estoy mostrando un diagrama de Venn. Ya como habíamos mencionado antes, teníamos un dominio, que en este caso sería 1, 3 y 4. Tenemos un codominio, que para este ejemplo es 4, 5 y 6. Para realizar la gráfica, lo que vamos a hacer es construir el gráfico. El gráfico son las parejitas. Entonces tenemos que el 1 corresponde con el 6 según las flechas que están ahí indicadas. El 3 corresponde con el 4 y el 4 corresponde con el 5. Se ponen esos valores en el plano cartesiano, recordando que el 1, 2 y 3, que es el dominio, se representan en el eje X, ¿verdad? En el eje horizontal donde va la variable independiente. Y los valores 4, 5 y 6, que son del codominio, se colocan en el eje Y, que corresponde a la variable dependiente. La gráfica de esta función va a corresponder a 3 puntos. El punto 1,6, 3,4 y 4,5. Esos 3 puntos son la gráfica. Estas líneas punteadas que pueden ver en el dibujo solo sirven de referencia, porque la gráfica en sí serían solo los puntos. Vamos con un segundo ejemplo en el cual no es un diagrama de Venn. Aquí tenemos una notación simbólica de la función. Nos está diciendo que esta función va del conjunto dominio, que en este caso el conjunto dominio va desde -1 a 3. Ese es el conjunto dominio, del -1 hasta el 3. Eso quiere decir que va a abarcar -1, 0, 1, 2 y 3. Y todos los números decimales que haya en medio de esas cantidades. Y hay una flecha que me está indicando que hay otro conjunto, hay una relación, ¿verdad? Esa flecha indica que hay una relación con un segundo conjunto. Eso significa que este segundo conjunto es el codominio. Y ese codominio va desde 1 hasta 5. Significa que ese codominio está formado por el 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos los números decimales que están en medio. Y dice aquí, tal que, cuando leemos esa expresión que dice tal que, me va a decir cuál es la fórmula, cuál es la relación que hay entre esos dos conjuntos, porque aquí no podemos ver la relación con flechas como en el diagrama de Venn, sino que nos las van a dar mediante una fórmula algebraica. Pues esta fórmula algebraica dice que f, y viene entre paréntesis x, entonces eso se lee f de x va a ser igual a x más 2. ¿Cómo voy a graficar esa expresión? Pues tomo el criterio. El criterio sería f de x igual a x más 2. Esa es mi fórmula. Y yo voy a tomar esa fórmula y en el lugar de la x voy a sustituir el primer valor, que es -1, que es mi conjunto dominio. Entonces yo tomo el -1 y lo sustituyo en el lugar de ambas x. Tanto en el f de x, en lugar de f de x va a ser f de -1 y en lugar de x más 2 va a ser -1 más 2. -1 más 2 da como resultado 1. Por lo tanto, el punto coordenado que yo obtengo ahí es -1,1. Voy a tomar tanto el valor del dominio como el resultado. Y pueden ver que este resultado es el mismo valor
que aparece aquí en el codominio en la primera entrada. Ahora hago lo mismo con el 3. El 3 lo sustituyo en el lugar de la x. Tendría f de 3 igual a 3 más 2. El resultado de 3 más 2 es 5. Eso forma el par ordenado 3, y el resultado que es 5. Entonces pueden ver que ese 5 es el que aparece en el conjunto. Una vez que yo tengo ambos resultados, puedo ir al plano cartesiano y representar ambos puntos. Pueden ver que el primer punto coordenado es menos 1,1, que lo vemos aquí en la parte de abajo de la gráfica, y el segundo punto coordenado es 3,5, que está en la parte superior de la gráfica. En este caso, sí se pueden unir mediante una línea ambos puntos, porque el dominio y el ámbito están escritos entre paréntesis cuadrados y eso indica que son conjuntos continuos. Si están en paréntesis cuadrados, sí se pueden unir mediante una línea. En el diagrama de Venn, no, porque ahí están representados en conjuntos discretos. Finalmente, tenemos este último ejemplo de cómo realizar una gráfica. Tenemos nuevamente representación algebraica, solo que a esta función ya no le llaman f, aquí le han cambiado el nombre y se llama h. Esta función se llama h y aparece este primer conjunto que es una r, significa números reales. Estos números reales son el dominio. Ese dominio está vinculado, esta flecha significa que hay un vínculo entre ellos, hay una función entre ellos, con un segundo conjunto de números reales. Entonces el conjunto de números reales es dominio y el segundo conjunto de números reales es dominio, tal que, es decir, aquí viene la fórmula, tal que, ¿cuál es la fórmula? Bueno, dice que la fórmula para h de x es 4 menos x a la 2. Esa es la operación que hay que realizar con los valores. Nada más que aquí no tenemos valores. En nuestro dominio y en nuestro gráfico no nos están dando valores. Cuando no nos dan valores, nosotros podemos escoger. Siempre es conveniente escoger el 0 y 1, 2 o 3 números, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Menores o mayores, menores y mayores que el 0. En este caso he tomado el menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y se evalúan en el criterio, tal como se hizo en el ejemplo anterior. En ese caso pueden pausar el video y ver un momento ahí donde está desglosado. Solo voy a comentar el primero. Entonces, ¿qué he hecho? He tomado el criterio que es h de x igual a 4 menos x a la 2 y he cambiado esa x por cada uno de los valores que escogí. El primero es menos 3. Entonces h de menos 3 va a ser igual a 4 menos el menos 3 al cuadrado. Como es un número negativo, es sugerible que usen paréntesis para que no vaya a haber una confusión con los signos. El resultado va a ser menos 5. Y así construyen con cada uno de las preimágenes escogidas, van a construir una tablita. Esta tablita resume los resultados. Entonces el resultado de evaluar menos 3 dio 5. El resultado de evaluar menos 2 dio 0. El resultado de evaluar menos 1 es 3. Del 0 es 4. Del 1 es 3. Del 2 es 0. Y del 3 nuevamente menos 5. Todos los valores que yo escogí del dominio son los x. Es lo que yo voy a conocer como x. Son mi variable independiente y por lo tanto van en el eje horizontal x. Los resultados se llaman h de x o también yo los puedo llamar y. Son los valores y.
son las imágenes. Esas imágenes, resultados h de x, van a representarse en el eje coordenado y. La gráfica quedaría de esta manera. Entonces ven cómo los puntos han sido graficados, cada uno de ellos. Por aquí está el primer punto del lado izquierdo abajo, donde está menos 3, menos 5. Luego sigue el menos 2, 0 y se sigue cada uno de los puntos. Se van graficando cada uno de los puntos y finalmente se traza una línea para formar la gráfica. Entonces aquí tenemos ya el procedimiento muy práctico de cómo encontrar la gráfica de una función.